todo el sentir de nuestra gente. Entonces, la estructura de la oración consta, voy a presentar una imagen, ¿no? Contemplamos la imagen, luego hay una pequeña introducción, luego vamos a escuchar una canción bastante conocida y podemos también seguirla, ¿no? Llegó el momento de empezar de siembra, luego tenemos la lectura de un texto que lo va a leer Liliana, seguidamente Mari Torres, una laica trinitaria aquí presente, agradecemos a Mari que está por aquí, va a leer las peticiones, ¿no? Y ahí concluiríamos la oración, ¿no? Y damos pase a Isabel para que presente a Cristina. Entonces, esa es la estructura de nuestra oración. Bien. Bien. Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a nuestra oración contemplando la imagen que tenemos en nuestra pantalla. Como país, estamos viviendo una situación de incertidumbre y confusión, pero también de esperanza, de sueños e ilusión por un mundo cada vez mejor. Es por ello, ¿no?, que desde este espacio nos invitamos a escuchar los clamores de nuestra gente que cada día se levanta para construir, ¿no?, un país mejor. Entonces podemos seguir contemplando la imagen que retrata a nuestro país, ¿no?, a nuestro Perú. Llegó el momento de empezar nuevos caminos a buscar en medio de este pueblo nuestro que busca su libertad. Sembraremos semillas de igualdad, lucharemos por la fraternidad, y en este pueblo mío, tuyo y nuestro nos encontraremos buscando la verdad y volveremos como la mañana y a la noche clara en su despertar. Con fuego ardiente hay que alumbrar los corazones, inflamar y amor por esta tierra nuestra que tenemos que guardar. De su seno mi pueblo nacerá, nuestros pasos con calor lo abrigará. Y en este pueblo mío, tuyo y nuestro nos encontraremos buscando la verdad y volveremos como la mañana y a la noche clara en su despertar. La
a nacer, mi pueblo empieza a florecer, con nueva fuerza está creciendo, con gritos fuertes va subiendo, y a su paso el odio queda atrás, y en sus ojos brilla la verdad, y en este pueblo mío, tuyo y nuestro nos encontraremos buscando la verdad, y volveremos como la mañana que a la noche para en su despertar, y en este pueblo mío, tuyo y nuestro nos encontraremos buscando la verdad, y volveremos como la mañana que a la noche aclara en su despertar. Pero bueno. ¿Pero por qué? A ver. Lectura del libro del profeta Isaías. Yo voy a crear el cielo nuevo y la tierra nueva, y el pasado no se volverá a recordar más, ni vendrá más a la memoria. Que se alegren y estén contentos para siempre por lo que voy a crear, porque yo haré de Jerusalén un contento y de su pueblo una alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Peticiones. Te presentamos, Señor de la vida, encuentros y desencuentros de nuestro país. Ilumina a nuestros gobernantes para que encuentren caminos de diálogo, paz y esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por cada uno de nosotras aquí reunidas, para que desde nuestra misión continuemos acompañando, escuchando y contagiando la verdadera libertad, para seguir construyendo un país mejor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Entonces, desde este espacio, ¿no?, agradecemos al Dios de la vida, ¿no? Acabamos de vivir la fiesta de la Trinidad, a este Dios Trinidad, pues que nos siga regalando su espíritu, su fortaleza, ¿no?, y el deseo de seguir caminando como país, como nación, como hermanas y hermanos, ¿no? Entonces, damos gracias, ¿no? Hoy hemos concluido este espacio de oración y ahora procedemos con nuestra jornada. Desactiva la audio. ¿Para qué? Hoy
nos encontramos a nivel de América. Qué bonito saber que nos encontramos como continente, como familia de vida religiosa que quiere seguir a Jesús. Pero hoy nos va a acompañar alguien muy especial. Se encuentra con nosotras Cristina Robaina. Es una religiosa de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, de las que conocemos como de Enrique de Ossó, porque fue su fundador. Se especializó en educación y es magíster en bioética. Por lo tanto, docente de esta disciplina en la Facultad de Teología de Uruguay. No solo eso, sino integra el equipo de teólogas y asesoras de la presidencia de la CLAD y forma parte, entre otras muchas cosas, ¿verdad?, y entre otras muchas actividades, de la Comisión de Reconfiguración de la Vida Consagrada. La vamos a recibir, la vamos a acompañar y vamos a escuchar todos los saberes que ella nos trae hoy a todas nosotras. Entonces, ahora yo pido el favor de los que no tienen nombre que ubiquen el apellido de la congregación y entonces, pues, escuchemos bien todo esto este mensaje que ella nos trae. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días y casi que buenas tardes en algunos casos, hermanas. Bueno, Isabel, tú le pones una fuerza a la cosa que me hace sentir un poco arrugada. Lo cierto es que estoy muy agradecida de la oportunidad de poder compartir con ustedes este rato y compartir sobre todo nuestro caminar como vida consagrada con tantas congregaciones, ¿verdad? El nuestro, quiero decir, el de todas las que estamos aquí, y la experiencia del Espíritu que es para nosotras el ser discípulas misioneras en este camino de consagración. Voy a compartir pantalla para ponernos, digamos, en la temática que se me ha planteado. Creo que verán la pantalla. Tienes ¿Sí? que maximizarla, se ve excelente, perfecta. Perfecto, bien. Bien, vamos despacio. A mí me piden el rol de la mujer en la iglesia y en la sociedad. Yo me he permitido, en fin, contando con la condescendencia de ustedes, poner el rol de las mujeres. La mujer es un concepto que dice mucho, pero no refleja quizás la inmensa diversidad, el grupo tan diverso, tan variado, que somos las mujeres en los distintos lugares, en las distintas situaciones, en los distintos mundos en que estamos. En otros momentos, y sobre todo cuando menciono documentos, reaparece el concepto mujer, pero recordemos que ponerlo en plural es como personalizarlo, es ver rostros. El subtítulo es un poco el enfoque que hemos querido darle. En transformación es un rol, es una presencia, es una proactividad en transformación en nuestras Amazonías existenciales. Vamos a ver este concepto, nuestras Amazonías existenciales. Cuando la sorpresa que nos produjo, pienso que a muchos, a muchas, y no sé si a todos o todas, que Francisco
convocara a un sínodo de la Amazonía. Y entonces hubo una gran incomprensión y, bueno, muchas críticas, sabemos. Con el tiempo hemos ido comprendiendo, bueno, o estamos tratando de comprender, que si tomamos el documento de Querida Amazonía, hay en la introducción al final del número 5 y al comienzo del número 6, una insinuación de lo que supone. Cuando Francisco focaliza la reflexión en la Amazonía, la focaliza en una realidad única con sus propias dinámicas, un bioma ecológico y un bioma humano, con diversas culturas, con peculiaridades, con dolores, con heridas, con llagas, con posibilidades, con realidades. Y entonces todo el sínodo se concentra en, sin duda, dar respuestas a esta realidad, y el dar respuestas nace de algo que Francisco lleva en el corazón, lo lleva la Iglesia en el corazón. La Ruaj Divina nos está recordando que el concilio nos insistió mucho en el pueblo de Dios. La Iglesia es pueblo de Dios. Nuestra dignidad es la de ser bautizados. Como dice Francisco en un último documento, dice: no hemos sido bautizados, dice él, ni obispos ni sacerdotes. Fuimos bautizados cristianos y cristianas. El santo pueblo fiel de Dios, dice Francisco, refiriéndose a todos y todas, nosotros y nosotras, incluso personas que están en el borde o más allá de la institución, pero que en su corazón participan, fratelli tutti, sorelle tutte, participan del mismo espíritu que de toda carne. Entonces, aquí vienen nuestras Amazonías existenciales. Hay aquí un llamado que ya en Querida Amazonía el Papa lo menciona, que es: identifiquemos cada uno de nosotros cuál es esa Amazonía existencial en la que estoy inserta, en la que se realiza mi aventura existencial, en la que vivo mi camino de fe, mi camino humano, esa realidad a la que pertenezco. Entonces, vamos a tratar de presentar o de pensar este encuentro en tres movimientos que no son más que, le llamábamos ver, iluminar, actuar, ¿verdad? Y hemos ido ampliando y profundizando la concepción de que el ver no es solo un ver con los ojos, un ver que a veces se transformó en un ver racionalizado, sino que es escuchar, es tocar, es sentir con toda la piel del cuerpo y del alma, es percibir, es dejarnos afectar. Las que son de la zona de Caravaggio reconocerán esta imagen como una imagen que representa su Amazonía existencial. Y todas las demás podemos estar en nuestra retina proyectando imágenes de otras realidades, otras geografías, otros climas, pero que son las nuestras. Y ahí queremos entrar. Ahí queremos percibir, dejar que nos toque la piel, sentir, oler y dejarnos afectar. Y entonces el llamado es el mismo que a Moisés. Descalzarnos, porque a veces miramos nuestras Amazonías existenciales, nuestros lugares de vida, un poco desde afuera, como observadoras,
aunque estemos implicadas en la realidad, con la gente, en los movimientos, pero otra cosa es el corazón, otra cosa es la dimensión afectiva, el entretejido de nuestra propia existencia. Entonces, aquí lo ponemos, ¿verdad? Descalzarnos en esos territorios a los que pertenecemos, porque allí estamos, porque allí nos ha sembrado el Señor, reservorios de vida que nos revelan la multiforme presencia de Dios en su naturaleza, en su gente, en las múltiples culturas que entrecruzan sus sentires, sus anhelos, sus sufrimientos y esperanzas, sus sueños y frustraciones. Descalcémonos, porque cada lugar es sagrado y es un lugar teológico de revelación. Estamos viviendo en esas Amazonías, en Caravaggio en particular, que es quien nos ha convocado, algunos signos que agudizan las aristas de la realidad, como es específicamente la pandemia, ¿verdad? La entrada del coronavirus. Y allí hay unas informaciones de cómo los asentamientos humanos son los más afectados en el distrito de Caravaggio, y hay un signo de esperanza. Allí tenemos a las mujeres proactivas, implicadas, cuidando la vida. Hoy que nos estamos planteando ese rol, esa significatividad, esas posibilidades de la mujer en la sociedad y en la iglesia, allí las tenemos, en esa olla común y tantas otras que se multiplicarán. Les voy a mandar después vía Isabel 2 documentos. Ustedes los pueden conseguir en internet, pero si los facilita, bueno, vamos a hacer las cosas fáciles. Uno es Querida Amazonía, y el otro es el documento final del Sínodo de la Amazonía. Francisco nos dice que no se puede leer el uno sin el otro, porque él eleva a categoría de sueño en el documento final una mirada en prospectiva, una mirada de, ¿verdad? Los ancianos tendrán visiones y los jóvenes tendrán sueños. Bueno, ahí tenemos al anciano Francisco diciéndonos sus sueños respecto de la Amazonía, pero nos dice que no leamos esos sueños sin el suelo, sin el sustento del documento final de la Amazonía. Y allí yo entresaqué algunas cuestiones como para situarnos. Hay una primera mención a realidades dramáticas que vivimos en el mundo entero, pero estamos en Latinoamérica en particular, en Perú en especial, en Lima Norte y en Caravaggio. Pero creo que todos sabemos lo que es esas amenazas de la contaminación, el narcotráfico, los grupos armados ilegales, el alcoholismo, la violencia contra la mujer, la explotación sexual, el tráfico y la trata de personas, la venta de órganos, el turismo sexual, la pérdida de la cultura originaria y de la identidad, la criminalización y asesinato de líderes y defensores del territorio. Pero quisiera que esto lo leyéramos en contraste con la contemplación más prolongada que tenemos que hacer junto con Moisés de ese suelo santo en el que estamos insertadas. Porque allí hay mucha vida, mucho bien, mucha gracia de Dios germinando, y entonces leer esta sucesión de desgracias sin tener en cuenta que mucho mayor, mucho más intenso, con mucho más capacidad de victoria sobre la muerte,
que eso es la Pascua. Es todo el bien que está sembrado, latente, y a veces esperando nuestra mano, nuestro soplo, nuestro esfuerzo para salir a la luz. No quisiera que esto lo leyéramos sin el contraste, sin la complementación de esas otras realidades que representan la presencia fiel de Dios. Él está, no se ha olvidado de nosotros. Luego hago mención a esos intereses económicos, cito lo que dice el documento de la Amazonía, a los intereses económicos y políticos de los sectores dominantes, con la complicidad de algunos gobernantes y algunas autoridades indígenas. Hermanas, nuestras hermanas y hermanos del Perú están viviendo el momento final de la decisión de un gobernante que representa frente al otro un contraste, un antagonismo muy intenso. Eso puede pasar y ha pasado en otros países nuestros. Pero no pongamos ilusiones en nuestros gobernantes, ni los unos ni los otros. Es verdad que sus prácticas, sus decisiones y sobre todo la de los grupos de interés que los presionan y los manipulan y muchas veces los tienen como marionetas y como rostros visibles a ellos, es verdad que son poderosos y son capaces de herir la vida, sobre todo de los más pobres, es verdad. Pero no confiemos en seres de polvo que no pueden salvar. Confiemos en que el Espíritu está presente y que nosotras creemos en Él y que la Ruaj Divina hace sus obras en lo pequeño, en lo concreto, de lo que las mujeres, desde la intensa y significatividad que tenemos por el hecho de serlo, podemos hacer germinar y parir en medio de realidades de enorme dolor. Teniendo en cuenta que precisamente los más vulnerables a todas estas realidades y los más heridos de todas estas Amazonías nuestras son los niños, los jóvenes, las mujeres y la hermana madre tierra. Y pensando de un modo más sistémico, esos sectores más vulnerables pertenecen a un sistema desgarrado, como es el sistema familiar y muchas veces barrial y vecinal, y así encontramos a mujeres, en el caso nuestro, que estamos concentradas en contemplar a las mujeres, desbordadas, tironeadas, y muchas veces con el desgarramiento de tantos tironeos por estar a cargo de familias monoparentales, ¿verdad? De ser el todo de un grupo familiar, incluso de un grupo ampliado, donde no solo hay niños, hay también a veces ancianos y otras personas. Y en este percibir, vamos a dejarnos iluminar por cómo percibían María y Jesús sus Amazonías, su Amazonía en este caso. Este es el ícono que, como sabemos, anima, preside, inspira el caminar, el trienio actual de la CLAR, ¿verdad? De la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, de este caminar de la vida consagrada de más de 60 años. Allí tenemos a un grupo de personas, ¿verdad?, interactuando en un pequeño recinto, pequeño o gran recinto, en un recinto. Y allí pasa de todo, se habla de todo, se percibe todo. Pero fíjense, estas son imágenes, las de la izquierda de Rupnik, Marco Rupnik, este jesuita
eslavo, esloveno, que, bueno, que tiene muchos mosaicos que conocemos, creo. ¿Cómo representa él? Primero a los novios. Miren qué tristeza de novios. En vez de un casamiento parece un velorio, de los peores. Y allí tenemos a María que está, que percibe, que siente, que ve, que está atenta y que habla. Y que le muestra a Jesús que no tienen vino, que están tristes. Podríamos preguntarnos nosotras, al estar aquí reunidas, al haber venido con expectativa porque estamos dedicando un tiempo de nuestras vidas, valioso tiempo de nuestras vidas a estar aquí, podríamos preguntarnos, mirándonos en el espejo de estos novios, ¿será que nos está faltando vino también a nosotras? María está allí atenta, percibiendo que a veces nos desalentamos con razón, que nos desanimamos, que nos desconcertamos, que nos enojamos, que nos irritamos, que nos herimos mutuamente, que interpretamos la realidad muy mediatizada por esos sentimientos, que nos paralizamos. No tienen vino. Y interesante porque Jesús, que ustedes saben que primero tira para atrás, ¿no? Es interesante porque se acuerdan que cuando Jesús se queda en el templo, da el paso, aquel preadolescente o adolescente que da el paso, un paso vocacional. María, él tira para adelante, él da el paso, y María es la que tira para atrás. ¿Por qué nos hiciste esto? Bueno, aquí es de lo más extraordinario. Dice que María conservaba en su corazón y dice que meditaba, y seguramente esa meditación era el Espíritu actuando en ella, ¿verdad? Que le hacía comprender, porque aquí es interesante cómo María es la que lo empuja a actuar. Llegó tu hora, y Jesús es el que tira para atrás. Pero interesante esto, que Jesús pone a solucionar el problema a las personas que están allí implicadas. Es como un germen de sinodalidad, es como una manera de entender lo que hoy estamos tratando de profundizar, y ahí vamos tratando de adherir a la Asamblea Eclesial Latinoamericana, a las iniciativas de sinodalidad, a profundizar en que sinodalidad es caminar juntos, es los que somos parte, tener también parte en la palabra, en la decisión, en la realización, en la evaluación, en los costos, en las entregas, en las alegrías. Jesús pone a llenar las tinajas a aquellos muchachos, a aquellos servidores. Bueno, esta mirada sobre el icono que puede ser tan múltiple, ¿verdad?, como todos los misterios del Evangelio. Esta mirada sobre el icono de las bodas de Caná. Estaban allí, dice, María y Jesús con sus discípulos que habían sido invitados a la boda. Bueno, estaban allí en sus amazonías, en su contexto, donde habían sido convocados. Y hay dos claves esenciales de actuación en este ícono. La escucha, esa percepción, esa escucha con toda la piel de María, no tienen vino, y la escucha de Jesús, que finalmente adhiere a la escucha de María, y
ese germen de sinodalidad que es contar con la participación de los otros y desaparecer. Porque dice que cuando le llevaron el vino al mayordomo, él no sabía de dónde había salido. Aunque dice el Evangelio que los sirvientes sí lo sabían. Sinodalidad y desaparecer. Si queremos saber cuál es nuestro papel de mujeres significativas en la sociedad, es precisamente percibir, intuir, insinuar, empujar, implicar y desaparecer. Y hacemos una transición al segundo paso, a ese segundo paso que inicialmente en la metodología teológico-pastoral que en América Latina, bueno, que Juan XXIII ya pidió en Mater et Magistra, que en el concilio se configuró como un camino y que en América Latina desde Medellín ha sido nuestro caminar, pero ha ido, a medida que hemos ido madurando muchas concepciones, muchos modos de sentir y vivir la vida, ya no le llamamos juzgar solamente, que también se limita mucho a lo conceptual, a lo racional. Hablamos de iluminar y hablamos de sentipensar, de pensar con el corazón. Y hablamos de discernir. Nos toca en esas pequeñas Amazonías ampliar el horizonte y contemplar de la mano de esta conciencia universal humana que hoy la Ruaj Divina está trabajando en toda la humanidad, no solo en la Iglesia, esta conciencia cósmica de nuestra existencia, para poder situarnos aquí y ahora, en este suelo que piso, contemplar el misterio del cosmos y de todo lo humano y lo divino, que nos hace situarnos de otra manera en nuestras Amazonías y entender, sentipensar lo que significa sinodalidad, que no es un concepto, es un modo de existir. En Laudato Si, Francisco lo dice tomando a San Bernardo, creo que es el número 260 a 62, él dice, bueno, no es extraño que si hemos sido hechos, todo el cosmos y nosotros y nosotras hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, que es Trinidad, que es pura relacionalidad, que es puro encuentro, que es pura amistad, reciprocidad, amor mutuo, perijóresis, decimos, si nos ha hecho a su imagen y semejanza, y todas las criaturas han sido hechas a imagen y semejanza de Dios, no es extraño que todas las criaturas estemos conectadas y tendamos al encuentro, a la reciprocidad, al amor, a la relación, al vínculo, a la interpenetración, al no poder existir sin los otros. Bueno, esta mirada, para poder hacer este tránsito al segundo momento y dejar que la Ruaj nos ilumine para ver cómo situarnos en nuestras Amazonías, en nuestras realidades, allí donde el Señor nos envía, es importante contemplar el misterio trinitario, contemplar el misterio del cosmos a la luz de esa fuente trinitaria que es mucho más profunda que el razonamiento de decir, bueno, hoy funcionamos en redes, y hacer una fundamentación solo antropológica, sociológica, psicológica de lo que significa funcionar en red. No hay duda que todas esas fundamentaciones nos ayudan, pero para nosotras
sabemos y afianzamos, fortalecemos esa fuente que es inagotable, que es fecunda, que es llena de vida, de alegría, de posibilidades, que es la mismísima Trinidad amándose, vinculándose, de la que brotamos, no solamente como cosmos, como comunidades, a quien en Vita Consecrata hay una mención a las comunidades nuestras religiosas diciendo que somos un espacio humano habitado por la Trinidad, que entre nosotras anda caminando el Padre, el Hijo y el Espíritu e interactuando entre ellos y con nosotros. Entonces, de esta mirada amplia surgen dos llamados a la conversión: a la ecología integral, que nos lleva a otro nivel de conciencia, que en realidad, si abrimos los ojos, hoy todo lo humano está en este nivel de conciencia. Quizás a nosotros nos toque convertirnos y convertir el corazón y las prácticas. Como dice Mamerto Menapache, este monje argentino benedictino, hay un enorme camino entre la cabeza y el corazón, y otro enorme camino entre el corazón y las manos. Y sí, sin duda tenemos muy clara la ecología, el planeta, la contaminación, pero otra cosa es sentir y vivir esa conciencia y que nuestras prácticas vayan en consonancia. Y la segunda conversión que se nos pide es esta que estamos mencionando y en la que hoy nos vamos a concentrar mayormente, que es la de la sinodalidad, que es, como dice Francisco, es el camino que Dios espera de la Iglesia en este tercer milenio. Nosotras agregamos, y de la vida consagrada. Es decir que es el camino que Dios espera de la Iglesia y de nosotras. Es decir, este es el querer de Dios, este es el sueño de la Trinidad, esto es lo que la Ruaj Divina está haciendo en nosotras para hacer posible la plenitud, la transformación y la felicidad y la dignidad de hombres y mujeres y del mismo planeta. En esta iglesia sinodal, y entramos más profundamente en la significatividad de las mujeres en la sociedad y en la iglesia, cada uno, en esta iglesia de la escucha, cada uno tenemos algo que ofrecer y algo que aprender. Es textual, ¿verdad? Por eso está dicho así y entrecomillado. En esta iglesia de la escucha, cada uno tenemos algo que ofrecer y algo que aprender. Y aquí está, en ese sentipensar y discernir. El camino de la sinodalidad es un proceso continuo de discernimiento, de resistencia y de proactividad, de transformación. En aquella página que les mostraba, aquella diapositiva, creo que era la tercera, con texto, con un texto del documento del Sínodo de la Amazonía, les mencionaba que allí tenemos la fotografía de muchos males. Bueno, no es hora de llorar sobre la leche derramada. Es hora de resistencia y proactividad. Nuestro rol de mujeres, nuestra significatividad como mujeres, nuestra presencia en la iglesia y en la sociedad como mujeres, como nosotras religiosas mujeres, y como ahora le hablo especialmente a las hermanas de Caravaggio, que me pidieron, que me explicaron cómo trabajan especialmente con mujeres, que por supuesto no solamente, pero que me hacían una descripción del papel de las mujeres en esa zona de Lima Norte, ¿verdad?
Aquí no se trata, como decíamos, de lamentos. Por supuesto que lloramos el dolor de tantas heridas, y las vidas perdidas y destrozadas, y el atropello a la dignidad. Por supuesto que lo lloramos. Pero no para quedarnos en unas lágrimas estériles, que esas lágrimas vengan a fecundar, como la palabra, el terreno de la resistencia y de la proactividad, y que no vuelvan a Dios estériles, que vuelvan a Dios realizando lo que Dios espera de nosotras y de nuestras lágrimas. Para ir concretando, en sinodalidad, ¿qué significa? En sinodalidad significa, en primer lugar, que tratemos de mirar los rostros y los paisajes a los que pertenecemos, en los que estamos. De todas las que estamos acá, seguramente algunas estaremos en obras, en infraestructuras más determinadas, como puede ser un colegio, un centro de salud. Otras estaremos en inserciones en lugares más rurales, en lugares abiertos, en lugares de campo. Otras estaremos quién sabe dónde. Visibilizar, contemplar, percibir, dejarnos afectar y mirarlos como si fuera la primera vez que los miramos. Esos rostros, esos paisajes, a veces esas paredes, o esos patios, o esas salas de emergencia, o esos campos. Ponerles nombre, mirarlos a la cara y dejarnos afectar. Y volver a mirar a Jesús. Aquí tenemos esta imagen de Cerezo Barredo, que es preciosa. Volver a mirar a Jesús, que se identifica con todos los pobres de la tierra. Volver a escuchar su palabra: tuve hambre y me diste de comer, me diste de beber. Estaba desnudo, estaba preso, estaba enfermo. Tratar de pedirle al Señor que ilumine con esta palabra todo esto que visibilizamos, estos rostros, estos paisajes, estas vidas, también las nuestras, las de nuestras hermanas de comunidad, las de nuestros hermanos sacerdotes, las de nuestros hermanos y hermanas laicos y laicas comprometidos, las de las personas cuyas vidas son verdaderos desgarramientos. No importa que estén dentro de la estructura o fuera de la estructura, no importa cómo sean sus vidas, no importa cuáles sean sus acciones. Ellos son fratelli tutti et sorelle tutte. Acoger en el corazón, a veces, aunque tratemos de no expresarlo por fuera, bueno, tenemos resistencias y tenemos razones para tener resistencias. Es una gracia pedirle a Dios, ya no solo la gracia del perdón, sino de poder bajar el nivel de nuestras resistencias y dejarnos empapar, influir por ese rostro, esos rostros, esas personas, esas realidades, escuchar, interactuar, e ir elaborando con esas personas nuevos relatos, nuevas narraciones, que construyan nuevos sentidos y nos ayuden a las mujeres a empoderarnos de nuestros roles. Dicho de otra manera, cuando podemos reunirnos a atender una olla popular, un grupo de personas, ahora hablamos de mujeres, pero normalmente también hay varones y otra gente ayudando de muchas maneras. ¿Pero qué quiere decir esto de acoger, escuchar, interactuar y elaborar nuevas narraciones? Bueno, es pasar de la constatación, del relato de decir, por ejemplo, en esta zona tenemos hambre, tenemos necesidad, estamos con malnutrición, miren los niños cómo están,
a empezar a interactuar, sumarnos, y de los 5 panes y los 2 peces hacer posible la multiplicación de las ollas populares. Y entonces ya tenemos otro relato. En esta zona nos hemos unido, nos hemos reunido y estamos sacando de la nada y de la gracia y de la providencia de Dios y de lo que cada uno puede aportar, lo posible para que todos y todas podamos alimentarnos cada día. Cambia el relato, cambia la narración, entonces cambia el sentido de nuestra vida, cambia el sentido de nuestra pertenencia, cambia la razón, se constituye en un hecho visible y tangible el por qué estamos aquí y vamos realizando con la gracia de Dios lo que el Señor está esperando de nuestra proactividad para ayudarnos a multiplicar nuestros poquitos panes y nuestros poquitos peces, no solamente en un hecho de vida, comer, sino en una nueva narración de esperanza. Podemos, aunque los gobernantes, aunque los estos, aunque los otros, aunque el narcotráfico, aunque podemos en nuestros pequeños espacios hacer lo posible. Dios no nos ha hecho omnipotentes todavía. Vamos a seguir padeciendo las consecuencias de todas estas lacras. Pero lo que nos pide el Señor es que contando con Él, hagamos lo que podemos, seamos proactivas, resistamos y seamos proactivas, que transformemos la realidad con esa conciencia de pequeñez. Nuestras vidas son pequeñas, nuestras posibilidades, los espacios de acción son pequeños, pero hagamos lo posible que Dios esos pequeños gestos los transforma en un misterio de fecundidad que no sabemos a dónde puede llegar. Les decía que voy a hacerles llegar, aunque ustedes lo pueden adquirir en internet, el documento final del Sínodo de la Amazonía, y les recomiendo que entren en él. Y allí cuando se habla de la presencia y el papel de la mujer en la iglesia, ¿verdad? La hora de la mujer en la sociedad y en la iglesia. Primero en la iglesia, centrándonos en la Amazonía, que este documento habla de eso, pero sin embargo cita una expresión de Evangelii Gaudium que es para toda la iglesia. Ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la iglesia. Promovamos su participación activa en la comunidad eclesial. Y acá hay una expresión: si la iglesia pierde a las mujeres en su total y real dimensión, la iglesia se expone a la esterilidad. Queridas hermanas, yo no sé si hay algún varón en esta reunión. Cuando yo hice un paneo al principio y después no vi ninguno, pero no importa. Queridas hermanas y hermanos, lo que se nos pide es resistir y avanzar, pasito a pasito. No esperemos que nos llame el prelado, el obispo y el papa, que nos llame a su casa y nos diga: mira, Cristina, Isabel, Raquel, Vivian, te encargo que tú te ocupes. No. Es el Señor el que se ocupa de darnos la misión. La misión es de la Trinidad. La Trinidad envía a Jesús y nosotros participamos de la única misión de la Trinidad, que es la misión de Jesús. Nadie más nos da la misión, nos la da Dios. Lo nuestro es que ampliemos una presencia femenina más incisiva en la iglesia. Que hay limitantes, que hay, en fin, vallas, que hay, ¿dónde no las hay? En las relaciones interpersonales,
vayamos al mundo civil, vayamos al mundo eclesiástico, donde no las hay. No solo para las mujeres, pero también para nosotras. Entonces acá, a mí me parece importante y quisiera que se me entendiera nuestra lucha, nuestra resistencia para tener la presencia que Dios quiere que tengamos en la iglesia, que no estamos llamadas a que sea ni agresiva ni hostil. Estamos llamadas a que sea una presencia femenina, que revele el rostro femenino de Dios que contemplamos en la Ruaj divina. Quisiera decirlo de manera que se entienda. No reduzcamos la significatividad, la presencia y la lucha por tener un lugar en la iglesia y poder realizar la misión que Dios nos encomienda. No lo reduzcamos al ministerio ordenado. No lo reduzcamos solo a que se hable del diaconado femenino. No digo que no haya que hablar del diaconado femenino y demás. Pero no lo reduzcamos a eso, porque entramos en un antagonismo que termina anulando por esas mismas fuerzas opuestas y encontradas un punto que es de por sí un punto caliente y reductivo. Nuestro papel, y lo sabemos por nuestra vida, nuestro papel en la iglesia y en la sociedad es mucho más que tener este rol o este rol. Es mucho más que eso. Para eso necesitamos un cambio cultural y también una conversión teológica. Pero sigo. La presencia de la mujer en la sociedad, en nuestras Amazonías, en Caravaggio y en todas las Amazonías nuestras. Esta frase, fíjense, está recogida por el sínodo, el documento del sínodo, está entrecomillada, yo abrevié la cita. Esta frase es de Pablo VI, en un discurso al final del concilio en el año 66. Llega la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora. 1966. Antes incluso que aquellos acontecimientos de París 68. Por eso en este momento en que la humanidad conoce la mutación tan profunda, una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no caiga. Hermanas, ¿lo creemos o no lo creemos? Miren, acá tenemos en esta imagen que en Caravaggio reconocen a 12 mujeres por su aporte en la lucha contra la violencia de género. Supongo que las hermanas están enteradas, las que viven ahí, y ojalá que hayan participado de ese homenaje. Reconocen a 12 mujeres. A ver, ¿a quién le pidieron permiso ellas? ¿Ustedes creen que le pidieron permiso al gobierno o a los varones para ponerse a defender a mujeres sometidas a violencia de género? Buena paliza les hubieran dado si hubieran ido a preguntar. No sé la historia de ellas, pero conozco otras historias al respecto. Aquí no tenemos que pedir permiso. Aquí hay que ir para adelante y hay que juntarnos y cambiar la narración por la vía de los hechos. Entonces, esto no es poesía. Ay, Cristina, nos estás trayendo una poesía maravillosa. No. Acá tenemos estas mujeres de Caravaggio que nos muestran, a mí me ha contado Isabel y las de Caravaggio saben, y ojalá que las demás busquemos en Google este lugar y veremos que es una zona verdaderamente pobre, vulnerable, de trabajos informales. No estamos hablando de un lugar en que las mujeres cuenten con el apoyo de quién sabe quién. Pues aquí tenemos unas mujeres que construyeron nuevas narraciones, que cambiaron el relato, que mostraron que se puede.
vamos a mostrarlo nosotras, que seguro que lo mostramos de muchas maneras. Pero hermanas, miren, no es hora de lamentos. Las lamentaciones están en la Biblia, pero nosotros no es hora de lamentos. Es hora de creer en la Pascua y creer que la vida puede más que la muerte y creer que Jesús ha resucitado y que Dios puede resucitar a los muertos, también los muertos de nuestros decaimientos, nuestras decepciones y los muertos de todas las personas vulnerables y vulneradas por tantas prácticas indignas. La presencia de la mujer en la iglesia, la contemplación de la madre tierra con rostro femenino, el reconocimiento muy importante en el documento del sínodo que tanto en el mundo indígena como en el occidental, aquí nos implicamos todas las mujeres. Aquí no es solo pertenecer a esta cultura, a la otra cultura, haber nacido acá, allá o más allá. No. Aquí todas las mujeres estamos llamadas a trabajar en múltiples facetas, a ser una presencia testimonial y responsable. Y dice más abajo, que la voz de las mujeres sea oída, que ellas sean consultadas y participen en las tomas de decisiones, y puedan contribuir con sensibilidad para la sinodalidad eclesial. Y pasamos al tercer punto. Miren, me dieron entre 45 minutos y 1 hora. Ya voy en 50 y voy terminando planteando la transición al tercer momento, el actuar, que es un dejar fluir. Ya venimos viendo cómo fluye entre nosotros la vida, que no somos nosotras las artífices de hágase y de decir que se va a hacer porque nosotros lo decimos o lo hacemos. No, dejar fluir, dejar actuar a la Ruaj divina y ver por dónde Dios está actuando. Y está actuando conduciéndonos a la sinodalidad. Vamos a verlo. Todas hemos oído hablar, o muchas de nosotros, de este movimiento, de esta realidad que es la preparación de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Estamos llamados y llamadas todas y todos a hablar, a escucharnos como iglesia, lo mismo que se hizo en la experiencia del Amazonas. Aquí está la pedagogía de Francisco y de la iglesia, que es, ahora ampliémoslo a toda América Latina. Aquella escucha que se hizo en el territorio de la Amazonía, previa al sínodo de la Amazonía, ahora vamos a llevarlo a toda América Latina. Vamos a escuchar al pueblo de Dios, preparando ¿qué? El sínodo sobre la sinodalidad, que va a ser en el 22, en el 23, pasó al 23, pero que tiene 2 años de preparación en las iglesias locales. Y esta es una preparación a la escucha, es un ejercicio de escucha, que va a converger en la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que se va a realizar en noviembre con una sede central en México, presencial para las personas que estén en el comité organizador, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, y con sedes virtuales en todas nuestras comunidades, en todos nuestros territorios, sea en lugares de iglesia, sea en las comisiones, en los locales de las comisiones zonales o de fomento de este barrio o del otro barrio, sea en donde sea, donde nos reunamos personas, laicos, laicas, religiosos, religiosos, presbíteros, obispos, que nos reunamos a compartir, a escucharnos. Y presento algunos elementos que probablemente o seguramente ustedes conocen, pero que no está de más recordar. Vamos a ver. Esta es una presentación. Ahí tienen una oración
el Papa dice que gran parte de este sínodo, de este proceso de escucha, hacia esa asamblea eclesial que no es una asamblea, no es una conferencia de obispos, es una asamblea de todo el pueblo de Dios, donde va a haber laicas, laicos, religiosas, religiosos, presbíteros, obispos, que no va a tener un documento final, van a salir orientaciones nacidas de la escucha de todo el pueblo de Dios. Bueno, aquí tenemos la organización. Yo también les voy a pasar esta presentación y Isabel se las hará llegar. Lo interesante es esto. ¿En qué etapa estamos? Estamos en la etapa de escucha, que se ha prorrogado. Fíjense que acá hay un proceso de preparación, una mirada contemplativa, discernimiento y nuevos caminos. Si ustedes ven abril, mayo, junio, en la línea del tiempo, dice proceso de escucha al pueblo de Dios y foros temáticos. Bueno, como este tiempo ha quedado muy escaso, se ha prorrogado, ya no es solo hasta junio, sino hasta el 30 de agosto. Y se corren los demás elementos que no forman parte de nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es desencadenar procesos de escucha, sea con aquel grupo de aquellas mujeres con las que estamos trabajando, sea con un grupo de jóvenes, sea con un grupo en donde nos movamos apostólicamente, e incluso en las mismas comunidades religiosas, en las parroquias, con otros y otras, donde quiera que sea, incluso, como le llama Mauricio López, que es el secretario de la Comisión de Escucha, un laico, dice, y por favor convocar a los improbables, todos aquellos a quienes no hemos escuchado nunca, que nunca han tenido voz, estén o no estén dentro de la institución, personas de buena voluntad, fratelli e sorelle, fratelli tutti, sorelle tutte. Hay un documento para el camino que ustedes probablemente conozcan, que lo importante es, lo digo por si hay personas que no lo conocen, pero en ese documento hay un índice, y en el índice ven ver, iluminar, actuar. En el ver aparecen una serie de temas de la realidad sociocultural y una serie de temas de la realidad de nuestra iglesia en el hoy de nuestra historia. Se nos pide a los grupos, a las comunidades, que elijamos alguno de estos temas, que puede ser desde la pandemia a la violencia, a la exclusión, a la globalización, en el caso de lo sociocultural. O puede ser el clericalismo, los abusos sexuales en la iglesia, las mujeres y el reto de la participación dentro de los temas eclesiales. Bueno, y allí se nos pide que trabajemos, ahora les voy a mostrar la propuesta de la... vamos a ver, déjenme ver. La propuesta de la guía eclesial, de la guía hacia la asamblea eclesial, la versión popular, que es la más sencilla. En esta versión se nos presentan los distintos temas, miren, con una explicación más breve. Por ejemplo, acá tienen la creciente exclusión, las grandes brechas educativas, los temas socioeconómicos, pero con una explicación más breve y sencilla de lo mismo que está en el documento de trabajo, que es mucho más largo. Cristina, no está abierto, no está abierto. A ver. ¿Y qué será? A ver, permítanme. Tenés que cliquearlo 2 veces. Vamos a ver.
¿Ahora? ¿Ahora? Todavía no. Todavía no. No. Primero ábralo y después comparta pantalla, hermana. A ver, vamos a ver. Disculpen que Sí, Sí. suele suceder, no se preocupe. siempre que pasa igual sucede lo mismo, ¿vieron? A ver. ¿Y ahora? Ahora sí. Ah, bendito sea Dios. Miren, acá tenemos la guía para el camino, Asamblea Eclesial, versión popular. ¿La ven? Sí, Sí, hemos leído la pasta y las fotos de los contenidos. Muy bien. Y aquí se presentan los mismos temas del documento de trabajo, que es mucho más largo. Por ejemplo, acá tenemos los temas socioeconómicos, pero en una presentación más pequeña, más sencilla, más comprensible. Lo mismo se toman los temas de la iglesia. Por ejemplo, aquí tienen a la derecha el desafío de la plena participación de las mujeres en la sociedad y en la iglesia, y allí hay una pequeña explicación, o el clericalismo o lo que sea. ¿Y cuáles son las tareas sencillas que podemos realizar? Que en el grupo veamos cuáles nos parecen los temas más importantes para tratar y sobre todo que tomemos uno. Si lo trabajamos más o menos en forma serena, en una escucha real, no apurada, no sé si pasaremos al segundo. Pero está bien que cuando mandemos nuestro informe reciban qué cosas nos han sonado más. Y fíjense lo que dice abajo, punto 2. ¿Qué es lo que más me duele de esta realidad? Tocar lo afectivo, lo emocional, no es solamente un análisis racional. ¿Qué es lo que me duele? ¿Y qué es lo que me da esperanza? Y luego podemos pasar a este último. Hay 3 formatos, pero podemos, con el primero y el último es suficiente. Acá se nos dice que tratemos de pensar qué 5 desafíos se nos presentan para asumirlo nosotros y nosotras allí donde estamos. ¿Qué podemos hacer? Y luego ampliar y decir, bueno, ¿qué podría hacer la iglesia? Bueno, este es el planteamiento. Lo que es importante es que no dejemos de participar. Lo que es importante es que podamos o no podamos mandar. Después asesórense que las hermanas de la Confer de Caravaggio y cada una en su lugar puede entrar en la página asambleaeclesial.lat y allí encuentra todas las indicaciones para hacer llegar sus aportaciones. Bueno, aquí, digamos, queda el camino abierto para, ojalá, que podamos o que hayamos podido sentirnos con más esperanza, con más luz y con más certeza de que el Señor está con nosotros y que es posible ser significativas como mujeres, consagradas o no consagradas, ayudar a otras a hacerlo, y eso por la vía de remangarnos y meter las manos en el barro. Muchas gracias, hermanas, muchas gracias. Gracias, hermana Cristina. Creo que nos ha sacudido, nos ha dado esperanza.